Hoy vamos a hablar de algo que seguramente todas y todos sentimos, pero que pocas veces se nombra con claridad: el odio. No como una emoción individual, no como algo que sale en redes, sino como una herramienta política, como algo que se fabrica, se alimenta y se utiliza para gobernar. Porque mientras nos enfrentan entre nosotras y nosotros, hay quienes siguen acumulando poder, dinero y privilegios. Y para entender esto, vamos a mirar a un país que muchas veces funciona como espejo adelantado de lo que luego pasa en otros sitios: Argentina. Para analizar todo esto tenemos hoy con nosotras a Luciana Pecker, periodista, feminista, escritora y autora de La odiocracia, donde pone nombre y contexto a todo esto que estamos viviendo. Luciana, muchas gracias por venir al lío. Tenía muchísimas ganas de que vinieras. Muchísimas ganas de venir, así que muchas gracias por invitarme y de poder conversar. Nos ha costado un poco, ¿no? Como llegar a este punto en que pudieras venir. En general tengo el sí muy fácil, pero me gusta. Si alguien cree que puedo ser un poco difícil, bueno, sí, puede pues ser una buena fama. Digo, igual es tan famosa que no viene al lío, ¿sabes? Luciana, llevas... La palabra lío nos gusta por muchas cosas. Sí, al lío está bien puesto el nombre. Tú llevas años hablando de feminismo, de deseo, de derechos. ¿Qué te hace saltar, ¿no? Dar el salto a hablar directamente del odio? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en tu mirada? Bueno, es algo que me parece muy importante porque frente a los contextos que estamos viviendo, hay un rescate de narrativas que hablen de futuro, que hablen de amor, que hablen de una esperanza activa, ¿no? Especialmente hay una referente colombiana que a mí me gusta muchísimo, que tiene la organización Puentes, que es Mónica Roa. Pero hay algo muy singular en que los feminismos interseccionales y populares, y especialmente desde América Latina, no desde Europa, desde esos lugares donde se mueve el culo cuando estaba mal visto, no ahora que se baila en las fiestas VIP. Nosotras empezamos escribiendo y hablando de goce, de deseo, de sexo, de amor. Y vino la revancha machista, que está directamente ligada con la ultraderecha. Entonces, no es que dejemos de hablar de amor, sino que hubo una revancha por hablar de amor, por interpelar el amor, por querer reapropiarnos maneras de amar, de gozar, y en todos lados, ¿no? En Argentina me pasaron muchas cosas en las villas, que son los barrios bien populares, como si fueran las favelas en Brasil, en las provincias más del interior del país, ¿no? Chicas o mujeres que me decían, te leí, ahora no sabes los orgasmos que tengo, ahora por fin descubrí que soy lesbiana, sí. ¡Qué impresionante! Y a lo mejor que eran pibas que jugaban al fútbol, que habían sido chorras, ladronas, y que te decían, bueno, ahora descubrí este mundo y descubrí que yo puedo gozar, no soy la machona que vienen a discriminar en el barrio. O mujeres que decían, bueno, ahora me animo a pedir, que abrían el libro Putita Golosa por primera vez en el colectivo, que es el bondi, que es el bus, que es el metro, y que podían plantarse con su deseo, ¿no? Que de hecho es el título de un libro, pero que nace de una bandera que le pone un equipo de fútbol a otro, ¿no? O sea, es tomado de nombres que vienen de lo popular. Y claro, la ultraderecha tiene una combinación de factores, ¿no? No hay un solo factor. Lo que pasa es que la mirada, el análisis masculino, aun cuando provenga de una izquierda en la que muchas veces podemos estar de acuerdo, lo que ve son solo las variables económicas. Y hay una enorme variable de varones muy resentidos porque las mujeres y las diversidades sexuales tomaron esa interpelación sobre el deseo, pudieron apropiarse del deseo, ¿no? No es solo la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual, sino la capacidad de decir, acá estoy yo, gozo de esta manera que no me estaba permitida, puedo ser trans, puedo ser puta, puedo ser lesbiana, y ante eso hay una reacción muy fuerte. Me acabas de como dar el titular de la entrevista y como hacerme feliz, iluminarme la cara. Y entonces te lo decían en las villas y todo eso donde ibas, ¿te lo decían las mujeres? Me lo decían las mujeres. Sí, hubo una presentación hermosa del libro que hicimos en la mitad de la cancha. Putita Golosa. Sí, y de que es la revolución de las mujeres, no era solo una píldora, y
de las presentaciones más lindas es en la mitad de la cancha de fútbol de la Villa 31 de Retiro, es la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, de leer el libro y de que lo empiezan a leer, nosotras decimos las pibas, y que te vengan a decir esto, ¿no? Bueno, yo ahora descubrí que puedo tener un orgasmo, antes no sabía que podía ser lesbiana, o a mí me burlaban o me hacían bullying, diríamos, en el colegio por ser lesbiana, por caminar de esta manera, y ahora y me interpelaban. ¿Vos cuántos orgasmos tuviste esta semana? Bueno, por supuesto me pasaban el trapo por mucho, ¿no? Pero era una... ¿Los contabilizaban? Los contabilizaban y bueno, en la cuenta otra que... No, acá en los programas donde preguntan cuántas veces lo hiciste, que es el hit de la televisión española, las pasarían, ¿no? Pero que tenía que ver con eso, con las personas que estaban al margen, en la periferia de la periferia, y que realmente había una democratización del sexo, porque de hecho la revolución sexual no es que no existió, que no tuvo ningún valor, la de los 60, pero fue una revolución sexual elitista de la gente de la alta cultura o más europea o de las mujeres de élite. En cambio, esta última revolución sexual realmente sí era una revolución sexual que llegaba, ¿no? al pueblo, a las de abajo, a yo quiero, yo tengo, a mí me gusta esto, yo llamo, yo pido, voy a probar esto que me gusta y también puedo entrar a ese lugar de goce. Entonces empezaste hablando de goce, de placer, de deseo, de sexo y acabaste hablando de odio en este último libro para no sé, como reacción, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Sí, yo creo que es un paso inevitable. O sea, no puedo vivir esta era de Trump, Milei, Netanyahu, Bukele, Afura, que es el presidente de Honduras, sin denunciarlos. Es imposible. Así como es imposible no decir estamos bailando y nos gusta, tenemos sexo y nos gusta, es imposible no denunciar. Y hay algo que está terriblemente ligado. Y por eso también el machismo que vuelve a monopolizar los discursos sobre la extrema derecha, se olvida de eso. Por ejemplo, hay una escena de la película, de la biografía de Donald Trump, que está tomado de la denuncia de la primera mujer, ¿no?, de Ivania Trump, que después ella lo niega porque hacen un arreglo, pero que está en su biografía y que está en la primera denuncia judicial, en donde él la viola porque ella le lleva el libro, que fue un famoso libro sobre el punto G. El punto G hoy está desmentido, no hay punto G, no era por ahí, muchachos. Si quieren hacerlo bien, vayan por otro lado. No lo busquéis. No lo busquéis, que no lo van a encontrar. Buscar la paz en el mundo. Que puede ser más fácil. Pero el punto G era una iniciativa de fíjate cómo me la podés hacer pasar mejor. Y Trump la viola en seco, digamos, sin buscar que ella la pase bien, ni siquiera que esté, digamos, que esté mojada como para poder tener una penetración, cuando ella muestra esa iniciativa de deseo, y para mí no casualmente a través de un libro, porque los libros, a pesar de ser un objeto elitista, es una cultura en la que las mujeres y las diversidades y las interseccionalidades hemos podido entrar más que, por ejemplo, las series, ¿no? Como Netflix, etcétera, que hoy están, bueno, ya directamente son ¡viva el abuso sexual! Ya Netflix es, ¿no? Si tuvo alguna, se olvidó y ahora es, sí, a las mujeres les gusta que las violan y te lo decimos en una serie. Ya, total, ¿eh? Entonces, yo sí creo que la reacción de los varones, esto que además llamamos los hombres que odian a las mujeres, que lo definió Laura Bates, los incels, los hombres que huyen de las mujeres, etcétera, que esta reacción realmente tiene un componente muy fuerte, no solo en contra del feminismo y no solo en contra de las denuncias de la violencia, sino que para mí la mayor bronca de estos hombres es con las mujeres y las disidencias que encontraron su lugar de deseo y frente a eso no lo soportan. Buah, tía, que todo el mundo se busque putita golosa, la odiocracia, la revolución de las mujeres y se lea a Luciana Pecker y empiece la revolución sabiendo lo que quiere en la cama.
Exacto. Eh, O pudiendo cambiar de idea también, que es parte Total. de lo que sabemos, de lo que Total. podemos tener derecho. el deseo es cambiable, yo siempre pienso que es cambiable y modificable. Que, te quería preguntar, que nombras el concepto de odiocracia, y para quien nos ve desde aquí, igual necesitas saber qué es la odiocracia o cómo defines tú este concepto de odiocracia. Para mí definir la odiocracia es importante porque los gobernantes, empezando por Javier Milei, que es el presidente de Argentina y que es muy importante además en la extrema derecha española, acaba de venir hace menos de un mes a España al Foro de Madrid, es un odio que instalan que es contra las mujeres, contra las personas pobres, contra las personas racializadas, contra los migrantes, contra los musulmanes. Milei acaba de dar una entrevista a un medio español hablando de la migración como invasión, cuando la comunidad argentina es una de las mayoritarias en la migración española y es tildada despectivamente, aunque lo generemos orgullo, de sudaca, ¿no? Pero justamente ese odio que ellos promueven no solo es el odio de los gobernantes, sino que la odiocracia es un sistema por el cual generan que haya odio entre las personas, ¿no? Entonces, que la persona que cobra un subsidio, un plan, a que le dicen una paguita, odia a la otra porque cobra otra cosa y que entonces el latino diga que el moro y el moro diga que el latino y ese lugar en donde la sociedad se construye a través del odio, más allá incluso de lo electoral, mucho más profundamente, es un sistema que instauran en donde importa más si yo le puedo quitar al otro que si yo puedo lograr tener yo, ¿no? Y eso también está muy ligado al sexo, porque yo creo que, por ejemplo, a los varones les importa, digamos, podrían haber aprovechado esta revolución sexual para sentir más placer o para subir su deseo, pero les importó más la venganza que el placer. Y en lo político pasa lo mismo. Importa más la venganza hacia el otro, que el otro tenga menos, a que yo pueda tener más. Y ese es un sistema. Los incels realmente piensan que no follan porque las mujeres tenemos el poder de eso, ¿no? ¿Tiene que ver con eso también el odio? Es que me encanta que lo hayas llevado al tema del sexo. Ahí vamos. Y realmente, bueno, a mí me importa mucho cruzar la historia política con la sexual. Milei, por ejemplo, cuando se hace famoso porque iba a los programas de televisión como panelista, él empieza hablándole a un público incel, diciendo, por ejemplo, yo no levanto ni la arena, como haciéndose el que no tenía levante, que es el que no podía seducir mujeres, o sea, hablando como en un discurso que incel. no soy guapo y tal, pero mirar qué poder tengo, ¿no? Primero era el incel más como loser, el perdedor. Ahora es el miren qué poder que tengo. Después pasa lo que llamaríamos LGBTQ o los hombres que huyen de las mujeres. Se asume invicto como alguien que nunca perdió por no haberse casado, pero a la vez tiene el discurso conservador en contra del aborto, de la eutanasia, una declaración que da en España desafiando el derecho a la eutanasia. Da lecciones de propiedad, tradición y familia a alguien que no tiene hijos. Para cualquiera de las mujeres que tenemos hijos, sabemos que tener hijos no es algo que se dice de la boca para afuera, es algo que no se duerme ni cuando cambias pañales, ni cuando tienen fiebre, ni cuando salen de noche y ya son grandes. Así bueno, es. que te vengan a hablar cuando no tienen hijos, te la voglio dire. Qué increíble que entonces esto de odiar, de que todo de este clima de odio, al final es algo que provocan ellos y que les interesa o que no. Yo creo que el odio es un sentimiento de época, es como, sí, digamos, como la exhalación frente a la frustración, ¿no? Y algo que creció con la pandemia. La extrema derecha sí supo rescatar ese clima de época y exacerbarlo. No es que no existía antes, no es que no existió nunca, pero lo exacerban y por eso lo que logran traspasa los resultados electorales. O solo no es solamente en qué lugares gobierna la extrema derecha, que ya es extremadamente peligroso, sino en qué sociedades se basa esta situación de odio, ¿no? Y eso traspasa lo electoral y genera una sociedad confrontada permanentemente con sí misma y que en vez de ser de comunidades que se pueden defender y que pueden decir cómo
reclamamos más, reclamamos lo que nos falta, es este odio en donde si hay venganza ya pareciera que la cosa está resuelta, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, ¿no? Menos venganza y más acceso a derechos que hoy no tenemos. Jo, me dejas alucinada. Quiero entrar en la parte como más política, ¿no? Pero me gustaría saber, y quizá al final, o quizás mientras te hago las preguntas, cuál es el método contra ese odio, ¿no? Igual lo cuentas en el libro y no te interesa spoiler, no lo sé. Siempre spoiler. ¿Siempre spoiler? O les dejamos con ganas de que se lean el libro. Has dicho que Argentina es un laboratorio de ultraderecha global y quería preguntarte qué se está probando allí que luego se exporta a otros países. El modelo de Argentina es un modelo muy grave porque es un modelo extractivista en donde se quiere derogar la ley de glaciares que protege el agua no solo de Argentina, sino del sur global. La última gota de agua que nos queda antes de la Antártida es un modelo de extractivismo donde, por supuesto, también Europa lo que quiere es decir, nosotros conservamos la democracia, pero le sacamos el petróleo, el gas, las tierras raras, el litio, el cobre, el oro, el agua a Sudamérica o América Latina, ¿no? Entonces, a ver si eso triunfa. Es un modelo de una reforma laboral en donde se subió la jornada laboral a 12 horas, en donde se quitó el derecho a que si tus hijos e hijas tienen vacaciones cuando termina la jornada escolar, una madre ya no se puede tomar vacaciones en ese momento, sino que el empleador le tiene que dar las vacaciones cuando quiere y solamente ella puede elegir cada 4 años. Imagínate que... No lo entendí, o sea, que solo puede elegir las vacaciones cuando sus hijos tienen vacaciones. No, No. te quedas sin las vacaciones para compartirlas con tus hijos. Oh, wow. Para mí como madre no hay nada más grave que me digan eso porque las madres trabajadoras... ¿Y dónde está la tradición entonces ahí? O sea, ¿dónde está el...? Exacto, ¿dónde está la tradición? No hay tradición, no dejan... ¿Dónde está el cuidado de la familia y...? Exacto. Para mí es central esa contradicción, porque no es solamente que la derecha es contradictoria, sino que te hablan de la familia y que le han sacado todos los derechos a las madres y a las madres trabajadoras para poder estar con los hijos. Todos los derechos laborales en un país que tenía derechos laborales históricamente muy afianzados. Sí. Y por supuesto también en base al tema de la transición y del franquismo, es un país modelo, Argentina, que de hecho se están realizando los juicios contra el franquismo y que se hicieron, por supuesto, hay todavía 1.200 genocidas presos en Argentina. Es el único país donde se han sentenciado de manera tan fuerte los delitos de lesa humanidad y yo creo que por eso ver a Argentina de rodillas con votos tan vergonzosos como el de la ONU es el único país por votar con Estados Unidos e Israel que votó en contra de que la esclavitud fuera llamada el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Ese país que hoy da vergüenza con medidas como esas y que da orgullo con el avance en las causas de delitos de lesa humanidad. Entonces, frente a un mundo que tiene la guerra de Irán, el genocidio en Palestina, que invade Venezuela, que bombardea barcos en el Pacífico, rompiendo completamente el multilateralismo, bueno, la esperanza es que se juzguen los delitos de lesa humanidad. Si el único país que tiene realmente la mayor jurisprudencia en delitos de lesa humanidad, hoy el mundo lo ve de rodillas y como un caso vergonzoso, deja de ser un espejo para el cual poder aprender y pasa a ser una vergüenza. Yo creo que por eso quieren convertir a la Argentina en este laboratorio de la extrema derecha con muchas medidas que ya están puestas en marcha. ¿Y qué papel juega aquí Milei? Porque Milei, digamos que no es... o sea, el fenómeno de Milei no es una anomalía, sino como algo más profundo de todo el mundo. No es Milei, es otra cosa, no es Trump, es... ¿Sabes? Como, no sé ni siquiera nombrarlo, ¿no? Porque no sé, es como el auge de eso, tú lo has nombrado antes, Netanyahu, pero en este caso, Milei, es el auge del fascismo es
no quiero hablar de Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿sabes? Por eso te pregunto, ¿no? Porque no quiero hacer de un demonio a Milei, ¿no? O sea, si fuera Milei, vendría otro, igual. Sí, yo creo que, digamos, un fenómeno tan exacerbado, ¿no? Que de hecho para España es un imán. Milei acaba de venir al foro de la extrema derecha de Madrid con Santiago Abascal, es el país al que más ha viajado, no en un viaje oficial, todos viajes en contra del gobierno. Se ha juntado con Ayuso en la Casa de Gobierno poniendo la motosierra delante de la mesa. Ayuso muestra la foto con la motosierra cortada y Milei la muestra entera. Quiero decir que y Ayuso, por supuesto, lo ha premiado. Ahora se volvieron a reunir en Hungría con toda la extrema derecha europea. Y es un personaje que también fascina en España. Pareciera que España diría no podríamos llegar a tanto, ¿no? Porque es demasiado loco. Pero habla justamente, bueno, si los varones en Europa están resentidos, frustrados, enojados con el avance de las mujeres y las diversidades, en América Latina también, y en algún lugar también son varones que están por no poder encajar en el sistema laboral, etcétera, que están frustrados y probablemente están más locos y los personajes sean más exacerbados, ¿no? Pero es un personaje que tiene que ver con esta mezcla de incels, hombres que huyen de las mujeres, ese resentimiento, pareciera que está en campaña electoral gritando zorra. Por ejemplo, le acaba de decir al periodista Arili Jalad, te entró una puntita, ¿no? En ese lenguaje como que es soez y guarango, pero a la vez algo muy importante, son todos varones que no eran los machos de la cuadra. No son los barra brava de la cancha. No, son los más feos, los más bajitos, no son para nada machos alfa. No son para nada machos alfa. Y eso para mí es muy central, no porque defendamos el machismo clásico, no. Pero el machismo clásico tenía incluso en los valores del machismo clásico códigos, ¿no? O sea, yo iba a la barra brava de Boca y el barra brava te daba la mano. Milei es el que la suelta. No tienen códigos tampoco con los propios varones. Son varones que son traicionados y que van a traicionar a los varones. El caso de Libra, el caso de corrupción que también se investiga en España, es un Milei estrafando a los cripto bros, o sea, a los chicos que creen en esas inversiones y que si un presidente dice inviertan acá van a ganar y que después estallan los vasos de vidrio contra la pared porque Milei los hizo perder millones o miles de dólares. Y a la vez Milei es alguien que fue golpeado por su papá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer golpeada y un hombre golpeado? Que las mujeres lo que hemos hecho es decir, si a mí me pasó, yo no quiero que a vos te pase. La diferencia es que Milei, Trump y Elon Musk lo que dicen es, como a mí me golpearon, yo ahora voy a ser el golpeador. Y esa es la gran diferencia que para mí hay ahora. ¿Los estás psicoanalizando? Soy argentina, es verdad. Sí, tenemos una cultura en donde el psicoanálisis ya forma parte de nuestra cultura popular y entender qué le hicieron. O sea, que, digamos, el patriarcado, si se expresa claramente, es en qué le hicieron a Elon Musk y a Donald Trump y a Javier Milei sus padres. Evidentemente son víctimas de violencia, de abuso, de humillación de sus padres. Pero en vez de luchar contra el patriarcado, ellos lo refuerzan. Pero no lo refuerzan porque son ganadores, sino porque les interesa más la venganza que la reparación. Y lo que prometen por eso a los chicos jóvenes es también romperlos, porque ellos no quieren darles una mano, quieren romper como hicieron con ellos. Pero traicionas a sus criptobros, a sus incels, a sus seguidores, digamos, a sus ovejitas, y lo hacen por dinero. Bueno, en este caso de la criptomoneda y todo esto, es por dinero, pero ¿es todo por dinero? Yo creo que en muchos casos es, por supuesto, por dinero, ¿no? Por avaricia, y en estas semanas se están revelando muchos casos de corrupción, ¿no? De corrupción, de denuncias, de toma de créditos del Banco Nación, que es el banco público, de parte de altos funcionarios de economía, del caso Libra, de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero que también es porque
son la odiocracia y lo que ejemplariza también la motosierra, son varones que vienen a romper. En ese sentido, con el varón clásico, ¿no? El varón clásico que incluso genera fantasías hoy en una sociedad que... Lo que me gusta a mí un señor. Eso. ¿Qué te gusta de un señor? A ver, decime todo lo que te gusta de un señor. Mira, te voy a psicoanalizar a vos. ¿Qué le vas a hacer? Vamos a... A mí creo que se ha perdido el romanticismo de izquierdas. ¿Qué te gustaría? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy casada con un señor. Bueno, ¿qué te gusta de él? ¿Qué sí hace? Porque sí hace ese papel de hombres que creo que se ha perdido, de cuidar a su familia, de cuidar a su mujer, de cuidar a sus hijos, y creo que eso se ha perdido. Uy, me está dando muchísima vergüenza, pero sí, me gusta eso. Me encanta. Me gusta que sea responsable con su masculinidad y con sus decisiones y que cuide y que le guste trabajar y que, bueno, y que de repente estemos ahí como mirando, hostia, igual te ha afectado a ti el machismo, pero bueno, creo que son señores con lo que todavía se puede hablar, ¿no? Yo creo que casi todas las cosas que decís, por supuesto, firmo, ¿no? Firmo por señores así. Y muchas mujeres, de hecho, cuando decimos por qué muchas mujeres los apoyan, tienen una cosa de suspiro de el protector. Imagínate que un señor con la motosierra de protector, nada. Hostia, es alguien que no ha cojones. podido ni casarse ni tener hijos, digamos, y que el lema, el símbolo de ellos es ir a romper. Pero además cuando lo ves, yo he visto muchas veces el video en el que Javier Milei le regala la motosierra a Elon Musk. Son señores inútiles, que no lo saben usar. O sea, tal vez sí hay un suspiro de nostalgia que es comprensible. Es por el que vos decís, sabe lo que es un martillo y no solo para la hostia, ¿no? Sabe lo que es clavar un clavo, sabe hacer algo constructivo, algo productivo entiendo. En el sentido más literal de la palabra. La motosierra es romper y no es cortar un tronco para construir una casa, que vengo del pueblo garífuna de Honduras y vi por primera vez una motosierra útil. La motosierra es vengo a destruir. Entonces, esos suspiros que incluso pueden generar, ¿no? Que haya hombres que antes podían ser protectores o proveedores o realmente ejercer algún tipo de cuidado sobre ellos, su familia, sus hijos, sus madres, etc. Estos señores son todo lo contrario, son señores quebrados que lo que quieren es quebrar a los demás. Ya. En tu análisis aparece mucho el papel de los grandes poderes económicos y tecnológicos. ¿Qué relación hay entre ese tecnofeudalismo que tú has llamado y el auge de líderes también como Milei, aunque, bueno, has contado bastante? Bueno, por supuesto que su gran lugar es Twitter, que ahora es X. Yo creo que sin lugar a dudas, a esta altura ya podemos decir, digamos, que sin el auge de las redes sociales, esta extrema derecha no hubiera llegado hasta donde llegó. No solo el poder directo de las redes, o sea, lo que hace X, por ejemplo, o lo que hace Instagram, que a esta altura es exactamente igual de malo que Twitter, ¿no? Hay como una fantasía de que Twitter es peor, pero eso no es cierto. Mark Zuckerberg estuvo en la asunción de Donald Trump, quitó todos los filtros para combatir el racismo, la homofobia, la lesbofobia, prohíbe, por ejemplo, la difusión de contenidos como los contenidos del aborto legal, etcétera, sino que además nos adormeció a todos, por supuesto, nadie está fuera, nadie se salva de esta, pero genera un pensamiento político de escroleo, ¿no? Que es furia, hacemos una marcha y bajamos la marcha, de algo de que las cosas o quedamos anestesiados o es también la misma rabia, ¿no? Una rabia que sube, que grita y que después baja sin poder consustanciarse con nada. De hecho, también vemos para mí en estos días, desde la guerra de Irán, no por la guerra, sino porque evidentemente es un fracaso de Donald Trump, se abrió una ventana de oportunidad que se está viendo en el cambio de las encuestas en España, en la marcha contra el racismo en Francia, en la derrota de Meloni en Italia, en la baja de la popularidad muy rápidamente de Antonio Kast en Chile.
Hay en la marcha, por supuesto, en contra de Trump en Estados Unidos, en la multitudinaria marcha del 24 de marzo en contra del golpe de Estado en Argentina. Y eso también tiene que ver que cuando ellos están perdiendo, las redes no es que dejen de ser violentas, pero baja la violencia sistemática básicamente porque están ocupados en sus problemas. Y en ese momento surge una oportunidad. Por ejemplo, yo creo que en este momento estamos ante un pequeño paréntesis de oportunidad, ¿no? Estamos ante un pequeño paréntesis de oportunidad que viene desde hace un mes y que puede durar un mes más. El desafío es salir de la lógica de las redes sociales, o sea, no salir de las redes, salir de la lógica y poder hacer algo constructivo con eso. Y el desafío de la Unión Europea, indudablemente, es ver si es valiente y frena y regula a las redes sociales o si le entrega su democracia al tecnofeudalismo, porque no va a haber otra salida. Luciana, dirige mi vida, tía. No. O sea, dirígenos, cariño. O sea, con este análisis creo que podríamos, no sé si hay ganancias y pérdidas. Sí las hay, de derechos, por supuesto, pero dirígenos. Quería preguntarte, que no sé si quieres hablar de esto, porque no te lo he preguntado antes, pero bueno, me puedes decir que no, tranquilísimamente, ¿sabes? Tú misma has tenido que exiliarte por amenazas. ¿Qué dice también eso del momento político y de los límites reales de la democracia? Yo creo que estamos ante un momento que no es democrático de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, sin lugar a dudas, las elecciones fueron limpias y ganó un candidato. Ahora, si Trump dice o votan esto o no va a haber fondos en un país completamente endeudado, que la diferencia norte-sur es que el acreedor es el norte, el deudor es el sur, bueno, por supuesto que condiciona absolutamente las elecciones como las condicionó en Argentina o en Honduras, que dijo van a vivir un infierno, como ahora le dice a Irán, y se terminó eligiendo el candidato que él quería. Esa falta de democracia, bueno, en mi caso hizo que me fuera porque tengo amenazas que están demostradas ante la justicia, que había una orquestación organizada para amedrentarme y hostigarme y que venía además de la Fuerza Aérea. En la Argentina, durante la dictadura militar, la Fuerza Aérea fue capaz de realizar los vuelos de la muerte y tirar a personas vivas desde el Río de la Plata. Lo que pasa ahora no se compara con ese genocidio, pero los que ejercen este tipo de amenazas son los herederos directos de los militares que no se acoplaron a un ejército democrático. Entonces, estamos hablando de riesgos y de que todo esto que hoy vemos que también pasa en España, con el odio a las periodistas, con el odio a través de las redes sociales, con el odio que vemos en las canchas estos días contra el pueblo musulmán, bueno, ese odio no es solamente orgánico, pero eso es parte de la odiocracia. Primero viene de sectores militares, policiales, paramilitares, parapoliciales, y después es cierto que se termina generando en una ola social que por eso cuando se convierte en una odiocracia es más difícil de parar, aunque por supuesto yo creo que hay que tener más valentía y, por ejemplo, parar esos partidos de fútbol, ¿no? Total, total. Quería una frase tuya que creo que incomodará a mis compañeros, pero que me encanta, que es los hombres ultras. O sea, los hombres ultras odian a las mujeres y los de izquierdas nos subestiman. ¿Qué les pasa a los hombres de izquierdas? Yo te decía que echaba de menos el romanticismo, la espiritualidad, el amor de mis hombres de izquierdas, que antes sí que tenían ese de vamos a lucharla, y luego eran cariñosos y tal, y ahora es como, bueno, ¿dónde estáis? ¿Qué pasa? Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, en la cosmovisión de antes, los varones de izquierdas tenían el centro del poder, tanto político como cultural, ellos eran el centro, y entonces a partir de eso les gustaba y sostenían a lo que se llamaba en esa época la mujer compañera. Se llamaba en la poesía, en la literatura, en la política. Eso es, la poesía de izquierdas. Yo también, a mí también se me caen las lágrimas, pero cuando la mujer compañera quiso dejar de ser la musa, vamos a decir una frase de Mario Benedetti, desnuda y al oscuro, y empezó a querer dar un paso al frente,
no les gustó más la mujer compañera. Cuando los denunció, ni te digo, la mujer compañera, pero calladita. Y cuando viene la extrema derecha, que es lo que ya vivimos en la Argentina, 1, te echan la culpa, 2, dicen que nos pasamos 3 pueblos. Yo contesto todos los pueblos que nos faltan pasar. Y sin lugar a dudas, y esto sí, digamos, la experiencia de Argentina, que está gobernada por Javier Milei hace 2 años, deja muchas enseñanzas sobre lo que hace y es capaz de hacer la extrema derecha, y también sobre los errores que llevan a que esa extrema derecha se pueda sostener, pueda crecer y pueda generar esos niveles de violencia, de censura, de silenciamiento en la sociedad. Sin lugar a dudas, sin la complicidad de varones de izquierda, progresistas, populares, etcétera, con la extrema derecha no tendría hoy el poder que tiene. Porque hay algo que una comediante argentina muy filosa y muy buena... ¿Cómo se llama? Malena Pichot. Me encanta Malena Pichot. Genia total. Me encanta total. ¿Qué dice? Lo nombra como camaradería peñana. Hostia. Entonces, por ejemplo, vos ves a los periodistas que supuestamente son de izquierda, opositores a Milei, pero ven a un funcionario o a un tuitero que es además muy agresivo y vos los ves que se les cae la baba. Los ves que hay algo lidivinoso ahí. Los ves realmente que pueden hablar porque es colega a colega. Y ves cómo además vuelven a monopolizar completamente la opinión, incluso el análisis sobre la extrema derecha, vuelve a estar completamente copado por varones que incluso te explican qué pasa con el feminismo. Pero las feministas calladitas. Voy ahí. Tengo una pregunta que la había escrito en pregunta, pero te la voy a decir como afirmación. Creo que la izquierda ha infravalorado el papel del feminismo como fuerza política central frente a la ultraderecha. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. Creo que la izquierda, no porque utilice a las mujeres que por supuesto tenemos, o las que son candidatas, funcionarias, diputadas, bueno, tienen agencia propia, pero como movimiento lo que intentó hacer es decir, bueno, si me sirve, si me da votos, si vendo libros, si me sirve, lo uso. Ahora, indudablemente, los casos de acoso, de abuso sistemáticos en todos los partidos de izquierda, y no como excepciones. Y no además de antes, porque yo no creo que hace 20 años atrás un hombre no supiera que es una violación o que un acoso estaba mal. Pero después de un debate público tan grande, cuando vos ves casos de tanta resonancia de personas de tanto liderazgo, lo que ves es que no soportaron la interpelación de las mujeres y que lo que quisieron hacer es utilizarlas. De hecho, en el debate político español ves como dicen, bueno, ya está, y que vuelven a protagonizar la escena de vuelta todos varones, como si las mujeres lo que hubieran hecho hubiera estado mal. Yeah. Y hay algo fundamental que no es solamente cuántos votos te puede dar. La extrema derecha tiene una alianza internacional muy clara, que de hecho es el Foro de Madrid, la Convención Conservadora, que es la CEPAC. De hecho, Santiago Abascal conoce el mapa de América Latina perfectamente y va a todos los países. Va a Paraguay, va a Argentina, conoce El Salvador, mucho más que el Partido Popular. Incluso yo creo que mucho más que las izquierdas, no porque no lo conozcan, pero hay más unidad. El único movimiento que tiene hoy en día unas alianzas, un tejido, unos encuentros que son internacionales, es el movimiento feminista. Y eso, los movimientos progresistas lo desperdician con tal de que ese movimiento feminista no los interpele a ellos. Wow. Y bueno, entonces este psicoanálisis que haces, que me encanta. Psicología barata y zapatos de goma, dice Chale García. Es todo psicología me gusta barata, Chabela. Psicología barata me encanta. Y Chabela me flipa. Y esto será una exotización de tu ser argentino. Exotízame. Pero así es. Vale, después de todo este diagnóstico, entonces, ¿cuál es la salida? Pues yo lo veo fácil, en plan, yo escuchando digo, bueno, pues follemos y ya está. Pero creo que es un poquito más elaborado, ¿no?
no está mal para empezar. O sea, no está mal para empezar no solo como recurso de goce o festivo de evasión, sino que, digamos que la propuesta feminista fue poder reivindicar el placer, y no solo para unos pocos, sino colectivamente. Y entonces, ese placer, esa capacidad, por ejemplo, si un varón dice, a ver, vos para tener sexo, ¿qué necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace bien? Y puede hacer ese proceso, está en una idea de vamos a tomar los cambios para ver qué es lo mejor de los cambios y qué nos falta. Bueno, para follar también necesitamos una vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo pedimos una vivienda? Hay algo de la revolución feminista que enciende, y lo que enciende no es solo lo sexual. Lo que enciende es una sociedad que sale masivamente a reclamar a la calle, que genera formas de organización, que genera métodos de lucha, que genera símbolos de lucha. Hoy en España se está llevando a cabo una medida que me parece muy bien, empezando, que la apoyo completamente, que es que se blinde por la Constitución el derecho al aborto, y se usa el pañuelo verde, que viene, por supuesto, de la Argentina, que es muy importante que se entienda y se salga del eurocentrismo cuando se reconocen las luchas. Bueno, la lucha por el pañuelo verde era una lucha por el goce, y ese goce es una bicicleta en donde vos no pedís solo un derecho, vamos a pedir solo el derecho al aborto, lo que queremos es tener sexo y nada más. Sabemos cómo luchar de una manera conjunta, sacando 1 millón de chicas a la calle, que además son capaces de escuchar a los políticos y de interpelarlos. Bueno, ¿y ahora qué otra cosa pedimos? La bicicleta no se frena al primer pedaleo. Entonces, parte de la herramienta política construida por el feminismo, que incluye el goce, es una herramienta en la que ahora, además, sin duda, hay que sumar a todos los movimientos sociales y políticos. Me encantas. Entonces, lo contrario a la odiocracia, ¿qué sería? Yo creo que lo contrario de la odiocracia es el amor, por una parte, ¿no? Ahí está. Es volver al amor y de alguna manera bancar las interpelaciones, bancar los cambios. Y además yo creo que lo contrario de la odiocracia es la humanidad, es la humanización. Y entonces yo sí creo que hay que volver a la humanidad, a la comunidad, a la solidaridad, a una sororidad que no sea impostada, pero a cortar con las internas, y no lo digo solamente en el sentido político, pero también en los sentidos humanos, hacer puentes, entender también un diagnóstico de que lo que pasa es suficientemente grave y tener expectativas de cómo construir lo que queremos. Gracias, Luciana. Me encanta, ya sabéis, para dejar de ser Milei tenéis que ser humanas y amar. Gracias, Luciana, ha sido un placer. Gracias. Nosotras nos vemos el domingo que viene aquí en Al Lío.